con la clase. ¿Han podido leer el texto de Giddens en general? Activen micrófono, sí, no, cierren, manéjense con libertad. ¿Han podido leerlo en general? Sí. Bien. ¿Les ha parecido sencillo el texto? Sí. Sí, como habrán visto, es un texto netamente introductorio. Es decir, es un texto que lo que busca es que comencemos a hablar de lo que estudia la sociología, qué es la sociología, y utilizar ejemplos permanentes, intentando un primer acercamiento a la materia. ¿Ok? Bien. ¿Han podido leer un poquito de la bibliografía de Giddens? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, o sea, como ustedes sabrán, Giddens es un sociólogo inglés contemporáneo, conocido principalmente por haber desarrollado una teoría de la estructuración social y también por haber hecho un trabajo de reinterpretación o actualización, si ustedes quieren, de autores o autores clásicos de la sociología. Bien, el texto que nos toca hoy es un texto muy introductorio que, como lo dice el título, es ¿qué es la sociología? ¿Ok? Bien, déjenme compartirle esto y vamos alternando esto, lo que les voy a mostrar ahora, con cuestiones que les quiero decir. ¿Ven todos lo siguiente que colgué? ¿Ven eso? ¿Sí? Hablen, chicos, sin miedo. Sí, digan, sí, sin miedo. Sí, lo vemos. Sí, se ve. Bueno, Sí, vamos a... se ve bien. Perfecto. Bien. A ver, el texto es este, que es la sociología, van a trabajar solamente un capítulo, ¿no? Es realmente muy corto. El texto, inicialmente, ¿qué hace? En primer lugar, da una definición de qué es la sociología, ¿no? Esto lo van a encontrar al comienzo del texto. Bien, dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades, y su objeto de estudio es el comportamiento social. Ahora, ¿qué les llama la atención a ustedes de esta definición? ¿No? Dice, el estudio de la vida social humana, de los grupos, sociedades, y su objeto de estudio es el comportamiento social. ¿Qué les llama la atención a ustedes de esta definición? ¿Qué dice un poquito Giddens con respecto a esta definición? ¿Qué pueden decir? Sin miedo, chicos. Acá no se está evaluando a nadie, simplemente para ser más dinámico, porque si no es, leo esto, para ser un poquito más interactivo. Vamos. Sin miedo, Florencia, vamos. No, algo que me llamó la atención, que dice Giddens en el texto, es que nosotros también somos parte de ese objeto de estudio. Y quizás no exista tanto la subjetividad como en el resto de las ciencias, sobre todo en las ciencias naturales. Ok. Excelente punto. Es decir, nosotros, como va a analizar los grupos, las sociedades y el comportamiento, estamos incluidos dentro de ese objeto de estudio, pero como ya vamos a ver más adelante, como bien señalas vos, lo que tenemos que hacer en lo posible es vaciarnos de la subjetividad para analizar ciertos fenómenos sociales y que dicho análisis no sea simplemente una opinión personal, sino un análisis principalmente basado en criterios un poco más objetivos. ¿Ok? Ya vamos a analizar todas estas cuestiones que acabo de nombrar, que está perfecto. ¿Alguien más? Es interesante también, ¿no? Es interesante observar cómo Giddens nos sugiere tratar de desnaturalizar lo que aparentemente muchas veces nos puede parecer por transcurrir en esta sociedad desde nuestro nacimiento hasta el momento de nuestro deceso, cuestiones que nos pueden parecer naturales, las cuales quizás no sean del todo natural, si paramos un poquito y analizamos cuánto de natural tiene sentarme a una mesa a comer con cubiertos, a comer en un plato, a comer reunido en familia, cuánto de natural tiene el amor romántico que quizás desde que tengo uso de razón estoy buscando y logro tratar de encontrar, cuánto de natural tiene la vida social humana. Sí, claramente, Cristian, claramente el trabajo de desnaturalización es un trabajo, vale la redundancia, es una labor clave para realizar un acercamiento sociológico a un fenómeno, ¿no? Específicamente,
la definición de sociología que les acabo de decir y que acabamos de leer, lo que nos podría llamar la atención inicialmente dentro de todas estas cuestiones que ustedes han nombrado, es que es una definición bien amplia, nos dice Giddens, ¿no? Es muy vasta. Es decir, con esta definición se está diciendo que la sociología puede abordar desde fenómenos globales, muy, muy amplios, hasta cuestiones particulares que a simple vista parecen ajenas al estudio de la sociología. ¿Ok? Entonces, nos puede surgir, como dice Giddens, un primer ejemplo para pensar esta definición es, como por ejemplo, una pregunta como, ¿por qué se enamoran las personas? Uno a simple vista podría decir, ¿la sociología tiene algo para decir con respecto a esto? Algo supuestamente tan particular y subjetivo. ¿La sociología podría decir algo al respecto? Y obviamente que sí, digamos, puede decir algo al respecto. Y el texto de Giddens, a ver, si bien algo vos ya nombraste, Cristian, ¿qué dice con respecto, Cristian o el resto de los compañeros y compañeros? ¿Qué dice con respecto al amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo entendemos el amor en la actualidad? ¿Qué dice Giddens? ¿Cómo pensar el enamoramiento de una perspectiva sociológica? A ver, ¿quién me puede decir como algo una al construcción respecto? social. ¿Cómo? ¿Perdón? Como una construcción social que puede cambiar en base al contexto histórico en el cual nosotros nos paremos. Perfecto. Puede ser epocal. Perfecto, perfecto. Y específicamente, con respecto al amor, ¿qué dice en el texto Giddens? Dice, nosotros actualmente, dice Giddens, déjeme hacer esta intervención, dice, nosotros actualmente seguimos pensando el amor como sociedad occidental a través de la idea de amor romántico, ¿no? Claro. El amor romántico, no sé si han podido ver el video también que colgamos en el campus, el amor romántico pensado como este amor en general heterosexual, entre hombre y mujer, este amor romántico donde la infidelidad estaría fuera de este espacio, donde se tejen en esta idea de amor romántico vínculos entre dos personas, hombres y mujeres, que tienen ciertas características particulares y despoja otras, bien consideradas no románticas. Es decir, la idea de amor romántico es, como bien señalaba Cristian, una construcción social. Bien, y como toda construcción social, toda idea, toda representación, siempre está atada al contexto histórico en el que se desarrolla. Es decir, que hoy pensemos el amor a través de esta idea de amor romántico no quiere decir que siempre se pensó de la misma manera. ¿Bien? Es decir, esta idea de amor romántico que nace del medio, que encontramos su desarrollo en el medioevo y principalmente en la sociedad moderna, antes de este periodo, el amor no era asociado a la fidelidad o a la sexualidad. Es decir, estar enamorado, nos dice Giddens, antes, era considerado como un signo más de debilidad, no una característica positiva necesariamente. La gente se casaba, se vinculaba el hombre con la mujer para garantizar la reproducción de la propiedad privada, para hacer posible que los hijos y las hijas sirvieran como futura fuerza de trabajo. Es decir, todos elementos que no están presentes en esta concepción romántica contemporánea. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que dije, la labor de la sociología, para analizar este caso particular y también otros, tiene que ser principalmente la función de desnaturalizar lo que existe. ¿Mm? En este caso, la idea de amor romántico, ¿no? Denme un minuto, por favor. Seguimos. Naturalizar quiere decir, desnaturalizar quiere decir aquellas ideas, representaciones o concepciones que todos utilizamos en la vida cotidiana, entender que no son universales, no son intrínsecas al ser humano. ¿Saben lo que es intrínseca? Intrínseca es propia, que pertenece a. ¿Bien? O sea, no son universales, no son intrínsecas al ser humano. Es decir, responden, como bien señalaba el compañero, a un contexto sociohistórico que las condiciona y las define. ¿Bien? Toda idea no existe por sí misma,
sino existe a partir del contexto histórico que le da forma y la define. Cambia el contexto histórico y cambian las ideas. ¿Bien? Esa es la dinámica. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, lo que debemos llevarnos de esta primera aproximación de lo que estudia la sociología es que aquellos que percibimos, que entendemos como natural en nuestras vidas son principalmente desde un enfoque sociológico, construcciones sociales. ¿Bien? Y siempre la labor de la sociología es recordarnos esto. Lo que percibimos como natural, como un orden natural, va a ser desde esta mirada siempre una construcción social. ¿Ok? Muy bien. Además de desnaturalizar lo existente, la sociología estudia fenómenos que condicionan la vida cotidiana de los individuos. Ejemplo, divorcio, desempleo, pobreza, marginalidad, etc. Es decir, un conjunto de fenómenos que nos influyen principalmente en nuestro comportamiento, en nuestro obrar. Lo que va a hacer la sociología es tratar de rastrear cómo nos influye estos fenómenos en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, etc. ¿Bien? Ahora, vayamos a un ejemplo que también trabaja Giddens en el texto que ustedes han leído. Y él se pregunta, o les pregunta en realidad a todos ustedes, ¿por qué han decidido estudiar la carrera que van a estudiar? Sin miedo, a ver, yo hago el primer intento, a ver, ¿por qué yo decidí estudiar sociología? Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, lo cual es una pregunta que principalmente cuando uno inicia los estudios resulta difícil de responder, o por lo menos ese es mi caso, o era mi caso, uno empieza a esbozar diferentes tipos de razonamientos o argumentaciones. En mi caso particular, a ver, yo empecé a estudiar sociología porque, entiendo yo, entre otros factores, tenía un grupo de amigos cercanos que nos interesaba pensar ciertas cuestiones o problemáticas que nos rodeaban, qué sé yo, textos de filosofía, sociología, ciencia política, es decir, gente aburrida, digamos, es decir, se juntaba y se aburría a sí misma hablando de estas cuestiones, pero empezó a surgir el interés por cierto tipo de temáticas. Ahora, ¿por qué sociología y no ciencia política a los 17 años? Pregunta que no se puede responder, digamos. Los caminos que te llevan a un lugar o a otro son atravesados por múltiples factores. Yo podría decir, a mí lo que me llevó a estudiar sociología y no otra carrera es que seguramente me quería ir de mi casa, y para irme de mi casa necesitaba venir a Buenos Aires, porque estaba sociología aquí y todavía no en Santa Fe, donde yo nací. Mis padres seguramente me podían los primeros tiempos mantener por una pertenencia de clase media, por llamarlo de alguna manera. Es decir, estos factores explican, o quieren llegar a explicar, por qué estudié lo que estudié. ¿Bien? Entre otras cuestiones. Ahora, cuando en general, nos dice Giddens, a uno le hacen esta pregunta, la respuesta más inmediata, como la mía, por supuesto, es un relato que lo que intenta es dar consistencia a decisiones personales y una coherencia a las mismas. Es decir, trata de buscar una explicación racional que nos lleve a decir por qué elegimos una carrera u otra. Pero ¿qué sucede en realidad?, nos dice el autor. En general, nosotros, o la gente que estudia sociología, no suele ser tan diferente. Estamos atravesados por cierta regularidad y ciertas características comunes que nos llevaron a elegir esta carrera y no otra. Bien, por ejemplo, o sea, yo puedo pensar, muchos de mis amigos que han estudiado sociología, o sea, seguramente cuando teníamos 17 años perseguíamos ciertos estereotipos de lo que es la intelectualidad o ser un cientista social, pensar lo social, es decir, teníamos esos estereotipos de clase. En general, salvo excepciones por suerte, pertenecemos a una clase social particular que nos lleva a venir de otra provincia a estudiar, ¿no?, esta carrera, ¿no? Es decir, hay regularidad de factores sociales que explican esta decisión personal,
que no es del todo mía, que no es del todo propia, sino que en realidad lo que expresan es una regularidad en el comportamiento de mi hijo. ¿Se entiende? ¿Queda claro la idea? Es decir, lo que uno cree como propio, ¿qué debería pensar una mirada sociológica? En realidad se explica por un conjunto de regularidades comunes, ¿no?, que hace que uno tome ciertas decisiones. Uno la cree como propio, pero en realidad, nos dirían los cientistas sociales, somos seres sociales, y eso es lo que los define. Después vienen las decisiones individuales un poquito, a mediar en eso, pero principalmente somos seres condicionados sociales. ¿Ok? Bien, perfecto. Es lo que decía, ¿no? Somos principalmente seres condicionados por la fuerza de lo social, seres sociales. ¿Bien? El hecho de estar condicionados socialmente y ser seres sociales, ¿quiere decir que estamos totalmente condicionados por la sociedad? Pregunta abierta. ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos totalmente condicionados? No, somos individuales, tenemos un individualismo que nos hace diferentes a los demás. Eso se ve en cada uno de nosotros. Tenemos ciertas características individuales. Sí. Yo creo que en parte sí somos influidos por la sociedad y por otra parte nosotros influimos en la sociedad de alguna manera. Perfecto. Perfecto. Ese es el doble juego que tenemos que hacer. Es decir, nosotros somos, como ya vamos a ver más adelante, estructurados por el mundo social, pero al mismo tiempo nuestras acciones gradualmente van cambiando dicho condicionamiento social, ¿no? Es un juego dialéctico, de ida y vuelta, ¿bien? Entonces, obviamente, la respuesta es no, ¿no? No estamos totalmente condicionados, sino que nuestras acciones y nuestras decisiones se reflejan y se expresan siempre en una sociedad determinada. Es decir, pensamos como sujetos, pero esto no quiere decir que sigamos siendo sujetos condicionados, ¿ok? Bueno. Ahora bien, si la sociedad, ¿no?, en la que vivimos nos condiciona, nos regula, nos formatea, nos configura como sujetos, ¿qué es la sociedad? A ver, si usted da esta pregunta, ¿no?, sin ningún tipo de rigor teórico, ¿qué es la sociedad para ustedes? Ahora después decimos lo que dice Giddens y demás, pero ¿qué es la sociedad? ¿Cómo podemos definirla? No importa, no tiene que estar bien ni mal. Vamos. De persona. Bueno. Bueno, quizás... Sí, vamos, Flor. Bueno, digo más o menos lo que me parece, digamos, es un conjunto de personas que tienen costumbres en común, lazos, una cultura, religión, está compuesta, digamos, por un montón de factores que hacen a una sociedad determinada. Excelente, excelente. Es decir, cuando uno piensa en una sociedad, para entenderlo, como bien señalás vos, Florencia, desde una perspectiva sociológica, para entenderlo sociológicamente, que vos estás bien orientada, a simple vista uno puede llegar a decir, pero erróneamente, a simple vista uno puede decir que la sociedad es una simple suma de individuos. A simple vista. Ahora bien, ¿no? Disculpen este gráfico, por favor, ¿no? ¿No? Una simple suma de individuos, ¿no? Disculpen, es lo que hay. Bien. Ahora, lo que define a la sociedad no es ser un conjunto de individuos en un territorio determinado, sino lo que define a la sociedad es lo que alcanzó a esgrimir Florencia. Lo que define una sociedad son las relaciones sociales. Son las relaciones que entablan los sujetos. Eso es lo que define una sociedad, las relaciones sociales. ¿Bien? A partir de estas relaciones, es decir, a partir de cada encuentro social, los individuos crean y recrean la sociedad. ¿Bien? Ahora, pregunta básica. Si las relaciones sociales definen lo que es una sociedad, ¿qué son las relaciones sociales? ¿No? Parece que es antes, ¿no? El huevo o la gallina, pero ¿qué son las relaciones sociales? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es una relación social? ¿Qué es? Miren el gráfico que es muy perspicaz.
¿Qué es una ¿Es la relación? interacción entre uno y otro? Perfecto. Lo primero que a uno se le ocurre, y es correcto, Ivana, ¿no? ¿Habla Ivana? ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. sí. Lo primero que se le ocurre a uno, y está muy bien, es que son interacciones. Y son interacciones. Son intercambios. Pero no son solamente eso. Bien, ese es el punto. Son intercambios, son interacciones, es correcto. Pero no son solamente eso. Al mismo tiempo son relaciones condicionadas, relaciones objetivas. Bien, entonces vuelvo a repetir. Toda relación social tiene que ser pensada como un intercambio, como una interacción, pero también como una relación condicionada, como una relación objetiva. Y esto es simplemente lo que ya veníamos desarrollando 5 minutos atrás. Es decir, uno se relaciona con otro, pero en un marco de condicionamiento preestablecido. Es decir, por ejemplo, yo me relaciono con ustedes, pero en un marco de condicionamiento preestablecido, en el cual yo hablo y ustedes escuchan, ¿no? El profesor habla y ustedes, ¿se entiende? Hay ciertas pautas socialmente normadas, estamos todos normados a partir de ciertas pautas. ¿Por qué? Porque la relación no es simplemente un intercambio de libre albedrío, sino relaciones condicionadas, preestablecidas, ¿ok? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, si bien nosotros podemos relacionarnos con otros individuos en un marco de condicionamientos, la forma más adecuada de definir al individuo es como aquel que goza de una autonomía relativa. ¿Bien? Es decir, expresa su voluntad, todos nosotros expresamos nuestras voluntades, nuestros deseos, nuestras expectativas, pero siempre en un marco de condicionamiento social. No podemos escapar a eso. Bien, el condicionamiento social siempre va a estar presente y en general nunca está presente de forma consciente. En general, el condicionamiento social lo hemos interiorizado nosotros, lo tenemos incorporado a nosotros mismos y en nuestras palabras también se expresa. Es decir, el condicionamiento social no necesita ser visible, no necesita que alguien nos esté diciendo qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo debemos comportarnos en ciertos espacios, sino que es el resultado de la interiorización de dicho condicionamiento. ¿Ok? Por eso decimos, vuelvo a repetir, el individuo goza de una autonomía relativa, ya que expresa su deseo, su voluntad, en un marco siempre de condicionamiento. ¿Ok? Si quieren que repita, repito, no hay ningún problema, se vuelve a explicar. Ustedes me detienen, por favor, a tiempo. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta que ya definimos qué es la sociedad, deberíamos pensar en primer lugar, dice Giddens, y era una de las preguntas que ustedes tenían en el cuestionario, no importa si la respondieron o no, es pensar qué sería realmente una mirada sociológica. O sea, si una mirada sociológica, la pregunta sería, ¿en qué consiste o cuáles son los aspectos que define una mirada sociológica? Si uno lo quiere explicar de forma muy sencilla, eso creo, podría decir, lo que debe hacer el sociólogo o el cientista social cuando ve una relación social, entender que esa relación, lo que a simple vista se presenta como una relación natural, en realidad detrás de esa relación hay división de clases, regímenes de producción, discursos dominantes. Es decir, lo que aparenta ser un orden natural, ¿qué quiere decir un orden natural? Siempre fue así. O sea, lo que explica esa relación es lo que yo puedo mirar inmediatamente. Y la visión del sociólogo lo que tiene que hacer es intentar interpretar esa supuesta relación natural como aquella que está mediada por diversos factores sociales que lo explican. Por ejemplo, como yo les decía anteriormente, yo soy ya sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero pude venir a estudiar acá, principalmente en los primeros 2 años, si bien podría haber venido igual, pero porque mis padres pertenecen a una clase media, con seguramente muchos de ustedes pudieron facilitarme ciertos recursos para que eso suceda. A ver, ¿podría haber venido yo igual? Sí, pero me hubiera sido más dificultoso.
¿Bien? ¿Se entiende? Es decir, hay condicionamientos sociales que pueden explicar el accionar o una determinada relación social que no tiene nada que ver con lo natural, sino con diversos condicionamientos o factores que lo explican. Y la labor de la sociología es analizar dichos factores sociales y ver cómo los mismos configuran las relaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se inicia este trabajo de desnaturalización, ¿no?, propio de la sociología? En primer lugar, lo que debemos hacer es, para hacer sociología, para hacer este trabajo, o llevar adelante este trabajo de desnaturalización, tenemos que distanciarnos de nuestras prenociones, de nuestros prejuicios. ¿Qué son las prenociones, los prejuicios? ¿Qué entienden ustedes? Vamos. Lo que damos por hecho, lo que entendemos. Lo que damos, perfecto, lo que damos por hecho. Claro, todas nuestras premisas. Premisas, lo que damos por hecho. Eso, nos enseñaron en un principio. Exacto, digamos. Es decir, lo que viene con nosotros, ¿ok? Como sujetos, ¿no? Prenociones, En algún momento, perdón, en algún momento habla de que es como que enfocar las cosas de como que es algo todo nuevo, que no conocemos de eso, y de ahí empezar a hacer un enfoque desde otro punto de vista, ¿no? No de lo conocido, sino de lo desconocido. Exacto, muy bien. Sí, Oriana. Como ampliarlo. Perfecto, ampliar, no quedarse con lo que uno sabe. Bien, claro. Perfecto. Es decir, entonces, si yo quiero hacer, diría Giddens, pero seguramente lo está diciendo un poquito porque ha leído mucho Durkheim, si nosotros queremos hacer sociología, tenemos que distanciarnos un poquito de lo que somos, o un poquito o mucho en realidad de lo que somos, ¿no? Distanciarnos de las prenociones, los prejuicios, lo cual quiere decir lo siguiente, lo que señalaba Ivana recién, consiste en abordar aquello que vamos a estudiar como si fuera nuevo o desconocido. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a estudiar la influencia, por decir cualquier cosa, ¿no? La influencia de, no sé, la iglesia, cualquier cosa, ¿no? La iglesia evangelista en la actualidad, ¿no? En Cava o en el conurbano, lo que sea, no importa. Ahora, bien, la influencia, la pertenencia, la llegada. Si yo analizo ese fenómeno a partir de mis prejuicios no en el sentido negativo, sino prejuicios, juicios anteriores o prenociones, estoy contaminando, entre comillas, ¿no?, el análisis que estoy haciendo de aquello que voy a estudiar. ¿Bien? Lo que yo debo hacer en lo posible es ser consciente, ¿sí?, de que mis prejuicios, mis prenociones pueden llegar a contaminar aquello que voy a estudiar, entonces tengo que asumir, nos dice el autor, un posicionamiento disciplinar y estudiar aquello que voy a estudiar como si fuera para mí algo desconocido. Asumir ese, yo no conozco nada de aquello que voy a estudiar, necesito ponerme en ese lugar. Bien, como una forma de separarme, de distanciarme lo máximo posible de estos prejuicios, de estas prenociones. De esta manera, se lucha, va a decir un autor, con lo que podemos llamar como sociología espontánea. Cristian, ¿querías decir algo? Sí, respecto a lo que estábamos charlando recién acerca de este distanciamiento, recordaba el aporte que hizo la compañera Florencia cuando comenzó la clase acerca de esta cuestión de que el sociólogo es ese sujeto de estudio, pero está nadando dentro de las aguas del mismo objeto de estudio. Y ese es el rigor que nos propone el abordaje sociológico de alguna problemática social, la cual, por ejemplo, a ver, pensemos, delincuencia juvenil en tal lugar. Lo primero que tenemos servido a la orden del día es la televisión y las ideas que nos van insertando al común de la ciudadanía. Nosotros somos sociólogos, queremos realizar un estudio objetivo acerca de esa cuestión.
tenemos que desprendernos de todo ese baño de subjetividad o prenociones o prejuicios que nos van a ir insertando estos agentes moldeadores que van por fuera del sociólogo. Entonces, ese es el rigor que se plantea, y me disparaba a pensar el aporte que hizo la compañera Florencia al comienzo de la charla que estamos teniendo. Sí, digamos, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu intervención, Cristian, con respecto a lo siguiente, digamos. A ver, si un cientista social, sociólogo, lo que sea, un cientista social simplemente lo que hace es opinar, ¿no?, personalmente sobre un fenómeno, simplemente lo que está haciendo, lo que diría un autor, Bourdieu, es sociología espontánea. Es decir, no ciencia, está haciendo otra cosa. Es decir, opino con respecto a lo que me parece. Ahora, si vos querés analizar un fenómeno, lo tenés que estudiar en profundidad, tenés que analizar datos, estadísticas, hacer encuestas, hacer estudio de campo, etc. Es decir, hacer una investigación en el sentido riguroso. Es decir, hacer ciencia. Si no, simplemente hacer opinión. Lo que debemos hacer, dice justamente Giddens, nutriéndose de un conjunto de autores, es luchar contra esta pulsión inmediata que tenemos todos nosotros. Porque realmente es una pulsión el hecho de opinar sin un basamento científico que consolide. Hay que luchar contra esto, luchar contra esta idea de sociología espontánea. ¿Bien? Ahora bien, sigue Giddens con la argumentación, ¿es posible distanciarnos, separarnos totalmente de nuestras emociones? ¿Es posible una objetividad absoluta? Yo creo que no. No. No, porque estamos estructurados, o sea, desde que nacemos absorbemos estructura. Y creo que esa estructura es muy difícil de romperla en el momento de estudiar. Siempre algo de nosotros, por más que el análisis sea netamente objetivo, creo que una mirada de nuestro interior va a salir a aflorar en algún momento. Sí. Claro. Tal cual. Sí, acuerdo totalmente. La objetividad absoluta es imposible. Ahora bien, si bien es imposible, porque como bien nos dice el autor, uno no se puede desdoblar, separar totalmente al individuo del investigador, al individuo del sociólogo, al individuo del cientista social. Sí, lo que podemos hacer es ser conscientes de la influencia negativa que ejercen las prenociones en el momento que estamos estudiando un fenómeno. Y luchar, dicen, metódicamente contra las mismas. Es decir, no podemos vaciarnos como sujetos, pero sí ser conscientes de la influencia de dichas prenociones. ¿Ok? Hacia eso tenemos que aspirar. Ser lo más conscientes y luchar metódicamente. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. El segundo elemento, el primer elemento es distanciarnos de las prenociones, ¿ok? El segundo elemento importante de una mirada sociológica es desarrollar la imaginación sociológica. Están relacionados ambos puntos, ¿no? ¿Qué sería desarrollar la imaginación sociológica? ¿Qué pudieron rastrear en el texto? ¿Recuerdan? Más o menos, no tiene que ser preciso. Era una de las preguntas. Es más, Laura en su momento me envió un trabajo donde estaba respondida. Si recordás, Laura, sin presión, por supuesto. Sí, que no, por ejemplo, no tenemos que ver los problemas a nivel personal, sino que tenemos que verlos como que son propios de la sociedad en la cual nos encontramos. Por ejemplo, los despidos. Ahí más o menos, ahí va, más o menos. Hay que afinar un poquito esa definición. Si yo te digo, Laura, vos, imaginación sociológica es accesoria, imaginación. Cuando uno piensa en un ejercicio de imaginar algo, ¿qué está la palabra misma? ¿No? ¿Qué nos está diciendo? Imaginar es como expandir el horizonte de algo, ¿no? Yo me quiero imaginar algo, cómo sería tal cosa, ¿no? Expandir el horizonte de reflexión, ¿no? Crear un Ampliar. escenario en tu mente que se relacione con lo que vos estás pensando en ese momento, quizás. A ver, vamos a tratar de construirlo entre todos juntos. A ver, cuando pensamos en la idea de imaginación sociológica, que no es un concepto de Giddens, sino que toma de otro autor, refiere específicamente que cuando vamos a estudiar algo, debemos ampliar el horizonte de análisis. ¿Bien? Ampliar el horizonte de análisis. ¿Qué quiere decir esto?
no quedarnos con el hecho puntual, sino captar la complejidad que tiene el mismo. No quedarnos con lo puntual, sino pensar que detrás de un hecho supuestamente particular, puntual, detrás hay una complejidad del fenómeno. Por ejemplo, el autor habla de un acto muy sencillo, como un acto de beber café, ¿no? ¿Recuerdan ese ejemplo? No sé si lo recuerdan. Bueno, entonces dice, detrás de ese acto mínimo, aparentemente insignificante, puntual, digamos, que uno podría decir, el acto de tomar café, sí, no, es simplemente se explica por el gusto del café. Me gusta el café, me gusta tomar café. Bueno, o sea, eso sería hacer un análisis puntual, digamos. ¿Qué sería recurrir a la imaginación sociológica? Es hacer detrás de ese hecho puntual un análisis complejo. Entonces el autor que dice, detrás del acto de tomar café, podemos pensar que ese acto tiene un valor simbólico de ritual social. Es decir, cuando uno dice, che, nos juntamos a tomar un café, no le está diciendo a otra persona, che, qué gana de tomar un café que tengo. No, tengo ganas de verte, que nos juntemos, que hablemos. Es decir, tomar un café va más allá del hecho de tomar una infusión determinada, sino principalmente la validación de un ritual social. ¿Ok? Dice, en segundo lugar, dice, tomar un café también es de alguna manera la utilización de una droga legal, ¿no? Como es la cafeína. Es decir, no es simplemente, digamos, tomar una infusión como cualquier otra. Tomar un café también implica el hecho de tomar ese tipo de producto que uno ha legitimado, aunque parece mucho, ¿no? Legitimado determinadas relaciones sociales y económicas en relación a cómo se comercializa el café, cómo se divide el trabajo entre los diferentes países, algunos productores de materia prima, otros que los industrializan. Es decir, detrás de un hecho puntual insignificante existe una complejidad del fenómeno que lo explica. ¿Se entiende? Un conjunto de aristas que solamente pueden surgir cuando recurrimos a la imaginación sociológica, que tiene que ver precisamente con ampliar el horizonte de análisis. También habla, perdón, algo de lo cotidiano, ¿no? Y creo que es a lo que apuntás, puede ser que no solo pensar en el hecho del tomar el café, sino arrancar nuestra cotidianidad y aplicarlo en algo mucho más amplio, que puede ser en diferentes culturas, otros países, Perfecto. otras estructuras. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Lo podríamos tranquilamente sumar a esta descripción de ese acto aparentemente tan simple. Totalmente. Ahora bien, una vez que tomamos estos recaudos, nos dice el autor, es decir, de distanciarnos de los prejuicios y recurrir permanentemente a este ejercicio de imaginación sociológica, una vez que tomamos estos recaudos, la sociología se enfocará en investigar la conexión, la relación entre lo que la sociedad hace de nosotros y lo que nosotros hacemos de la sociedad, o lo que nosotros mismos hacemos. Fíjense lo mismo. Que lo que va a hacer la sociología es analizar la relación entre lo que la sociedad hace de nosotros y lo que nosotros hacemos de la sociedad. Es decir, para que quede más claro, nuestras prácticas, nuestras acciones estructuran el mundo, pero al mismo tiempo somos estructurados por él. Es decir, somos estructurados por este mundo social. ¿Bien? Para que quede todavía más sencillo. Yo sé que puede resultar difícil, pero realmente es muy sencillo este razonamiento. Dice el autor, la sociedad, ¿no?, condiciona, estructura a los individuos. ¿Ok? Los individuos, a través de sus acciones, transforman la sociedad. ¿Bien? Esta lógica dialéctica que estamos hablando recién. De esta simple relación, de esta lógica dialéctica, se desprende un conjunto de conceptos. En primer lugar, se desprende el concepto de estructura social. En el momento que deseamos a ver qué es, ¿no? En el momento que decimos la sociedad estructura al individuo. Y al mismo tiempo se desprende otro concepto, que es el concepto de transformación social. El individuo, a través de sus acciones, transforma el mundo, transforma la sociedad. ¿Bien? Ahora bien, lo que va a hacer la sociología, justamente, es preguntarse cómo se expresan los equilibrios entre la reproducción social
guarda con esto, y la transformación social. A ver, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden o qué pueden llegar a entender por, ya vamos a ver todo, por reproducción social? ¿A qué les viene a la cabeza con reproducción? Para mí es como, por ejemplo, estaba hablando de la estructura y, por ejemplo, la estructura decían que eran pautas y leyes podrían ser. Para mí es respetarla todos los días, o sea, que se reproduce ese respeto a la estructura, entonces ahí se mantiene en el tiempo. Exacto. Y Ah, perfecto, cuando se Elena. rompe, Sí, sí, seguí, por favor. bueno, cuando se rompe esa estructura por, ¿cómo era? Espera que tengo acá. Bueno, cuando se rompe esa estructura y pasa Con la tus palabras está transformación. perfecto. ¿Cómo? Con tus palabras está perfecto. Ah, pero lo había copiado con un ejemplo. Ah, Bueno, por ejemplo, en el golpe de Estado, ¿no? Nosotros mantenemos la estructura la estructura política que tenemos como el sistema democrático. Hay un golpe de Estado, se rompe esa estructura y hay una transformación social, que nosotros dejamos de reproducir la estructura anterior, que vendría a ser la democrática, democrático. y reemplazamos o empezamos a reemplazarla día a día, respetando la nueva estructura que vendría a ser, por ejemplo, el golpe militar o la dictadura. Perfecto. Perfecto. Eso. Hay un vínculo muy Ahí se fuerte. produce esa transformación. Muy bien, muy bien. Hay un vínculo muy fuerte entre, como bien señalas vos, entre lo que es el concepto de estructura social y reproducción social. Ya lo vamos a definir ahora próximamente, a ver, pero para que quede bien claro, reproducción social refiere principalmente a aquello que logra cierta continuidad histórica en el tiempo, ¿no? Que se reproduce, ¿no? Ya vamos a ver qué se reproduce. Lo que se reproduce son ciertas relaciones dominantes, ¿bien? Cuando se están reproduciendo ciertas relaciones dominantes, lo que se está reproduciendo es cierta estructura social, ¿bien? Cuando se produce un quiebre en esa reproducción, es que lo que emerge es el concepto de transformación social. Bien, entonces, lo que va a analizar la sociología es cómo se expresa a lo largo de la historia de las diferentes sociedades el equilibrio entre la reproducción y la transformación. ¿Cómo se expresa ese equilibrio? A veces ese equilibrio expresa continuidades mucho más largas, y hay momentos donde se dan transformaciones mucho más continuas, ¿no? Dependiendo del momento que analicemos. ¿Bien? Para que quede claro, simplemente, vamos a los conceptos. ¿Bien? ¿Qué debemos entender por esto? Hay el uno, a ver, simplemente una cuestión, estructura social dice uno, ¿no? Uno, dos, tres, es para que sigan, ¿no? ¿Qué debemos entender por estructura social? A mí me parece una buena definición, no está en Giddens esto, pero a ver, me parece esta definición más adecuada. Debemos pensarlo como una formación material o simbólica que surge a partir del modo en que se relacionan los individuos, ¿bien? En una sociedad, y condiciona el comportamiento de los mismos, ¿bien? Como decía Vinoriana, los condiciona a seguir determinadas pautas y normas, ¿bien? Cuando dice, como por ejemplo, cuando yo digo, el sistema educativo me ha estructurado como sujeto, ¿bien? A mí me ha estructurado como alumno y me ha estructurado como docente, ¿bien? Y también, bueno, como sociólogo también, obviamente, pero me ha estructurado, es decir, tanto material como simbólicamente, las relaciones sociales que se dan en el sistema educativo X, ¿sí? Han condicionado mi accionar a partir de ciertas normas. No sé, por ejemplo, cuando yo era un niño, iba al colegio, llegaba al colegio, me tenía que parar frente a la bandera, a hacer fila, qué sé yo, estar más o menos decente, es decir, ciertas pautas que me van estructurando como sujeto. Una estructura social puede ser tranquilamente el sistema educativo, ¿bien? Es un sistema religioso, lo que sea, jurídico, o un sistema de comunicación, también se puede pensar como una estructura social. Las estructuras sociales no son fijas, sino que son móviles, es decir, se van adaptando, van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Okay? ¿Queda claro el concepto de estructura?
es como ahora nosotros estamos haciendo un cambio de estructura, ¿no? Antes el estudiar en la universidad sentados en un pupitre, que están todos mirando hacia el mismo lado, cada uno está en su casa a través de un aparato tecnológico, ahí estamos cambiando la estructura, se está haciendo otra reproducción, y ahí también habla lo que sería la transformación social, ¿no? Sí. Cómo queda después de eso, cómo la sociedad sufre esos cambios y cómo continúa. Sí, totalmente de acuerdo con vos. ¿Quién, la que habló recién es? Ivana. Ivana, porque no tengo a todos en pantallita. Ivana, totalmente de acuerdo con vos, con la única salvedad que quiero hacerte a tu intervención. Sería, desde mi punto de vista, demasiado apresurado decir que lo que estamos haciendo hoy es un cambio de estructura. ¿Bien? ¿Por qué? Digamos, porque es muy pronto ahora. Sí, porque es el primer ensayo de virtualidad, de la dificultad de lo presencial en la educación. Es decir, no sé si después de esto, de esta situación pandémica, realmente se va a cambiar la forma de enseñar, o se vuelve a lo anterior. A lo que yo voy es, sí se puede ver en lo inmediato como un cambio, pero no se puede decir categóricamente que es un cambio de estructura. ¿Se entiende a lo que voy? Ah, ok. Pero sí, si uno lo toma linealmente, podría decir, sí, se cambió de una estructura educativa presencial, más rigurosa además, a una estructura más virtual en la cual estamos tratando de adaptarnos. De cualquier manera, no se podría ser a lo mejor tan categórico, esto lo digo por mí, tan categórico de decir, esto representa un cambio de la estructura educativa, ¿ok? Porque es un fenómeno que recién se está vislumbrando. ¿Mm? Simplemente eso. Pero está perfecto tu intervención. Número 2. ¿Qué debemos entender como transformación social? Cuando uno dice transformar algo, uno puede decir es modificar algo, ¿no? Y algo se modifica a partir de la voluntad del sujeto, de los deseos del sujeto, de los sujetos. Ahora, ¿sería del todo adecuado decir que la transformación social es el resultado simplemente de la acción de la voluntad? Entonces, me parece que es interesante sumar a la concepción de transformación social siempre un segundo elemento, que es voluntad más condiciones sociales de posibilidad. ¿Qué quiere decir? Ciertos cambios o transformaciones son posibles cuando se suma el deseo, pero también las condiciones para que ese deseo se materialice. Por ejemplo, perdón, Vamos. por ejemplo, a través de una ley, Perfecto. es decir, cuando se institucionaliza ese deseo, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario trajo cambios en los comportamientos sociales. Uno podría decir, ¿por qué no se discutió el matrimonio igualitario a comienzos del siglo XX? Porque era imposible. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones sociales para que suceda. ¿Qué quiere decir? ¿Existían mujeres feministas? Por supuesto existían. Existían acá, en otros países, pero el desarrollo histórico de esos movimientos sociales, etcétera, sociales que alentaban una cierta igualdad en lo que respecta a esta ley, no habían madurado lo suficiente para llegar a este tipo de legislación. Totalmente de acuerdo con ese ejemplo, y podríamos sumar estos ejemplos también, ¿no? El reclamo de la jornada laboral de 8 horas, ley de divorcio, ley de matrimonio igualitario, discusión sobre la legalización de la interrupción del embarazo, ¿bien? Todas estas discusiones, algunas son posibles, obviamente, tiene que estar la voluntad, el deseo, pero siempre la transformación social es acompañado por la condición de posibilidad para que eso suceda. ¿Bien? Y siempre tener en cuenta esto, para no entrar en una falsa disyuntiva. Las condiciones de posibilidad se construyen socialmente, no caen de la nada. Se construyen, no es que voy a esperar que se den las condiciones para, no, es una construcción paralela. Voluntad de los sujetos, hombres y mujeres, y las condiciones de posibilidad que se van construyendo en esa acción. Cuando eso sucede, me parece más adecuado, ahí sí hablar de transformación social. ¿Ok? Perfecto. Y el último concepto es el concepto de reproducción social. Bien, como, si no recuerdo mal, como señalaba Oriana, o sea, la reproducción
habla de esta idea de continuidad, ¿no? De la continuidad de cómo son producidas y reproducidas ciertas relaciones de dominación en la sociedad. Es decir, la reproducción social de lo que nos habla principalmente es en la reproducción del status quo, lo que se conoce en general, es decir, la reproducción del orden establecido. O sea, la transformación social muchas veces lo que pone en cuestión este orden establecido y surge una nueva estructura social y se vuelve a una nueva reproducción. No quiere decir que va a ser ni mejor ni peor, simplemente que la transformación social lo que produce es un cuestionamiento, una ruptura para una nueva reproducción. ¿Ok? Pero por reproducción social hay que pensar esto. La continuidad de ciertas relaciones de dominación que no hacen más que garantizar ciertas formas de orden o status quo. ¿Sí? Bueno, perfecto. A ver. Puede ser, ya pasaron más de 40 minutos y no nos cortaron todavía, ¿no? Creo que sí. Puede ser, En un ¿no? momento a mí me apareció un cartel que decía que esta reunión tenía tiempo ilimitado. Ya, debemos ser, somos especiales para Zoom, somos especiales. Somos especiales. Puede ser. Muy bien, bueno. Perfecto. Bueno, sigamos un poquito más, si les parece. Lo que quede de esta clase o cuando cortemos, lo seguimos la próxima clase y continuamos también con el próximo texto, que va a ser el texto de Portantier. Bien, ustedes, para lo que pudieron leer, aquellos que pudieron leer, o aquellas que pudieron leer el texto de Giddens, él hace un recorrido muy rápido por autores contemporáneos y también por los autores clásicos de la sociología. A mí me interesa que utilicemos esta clase de Giddens principalmente para poder hacer un pantallazo general con respecto a las ideas básicas, muy básicas, después las vamos a desarrollar en las próximas clases, de los referentes de la sociología, de los padres fundadores de la sociología, que son Durkheim, Marx y Weber. Bien, me gustaría que utilicemos lo que queda de esta clase para eso, o por lo menos hasta donde lleguemos. Bueno, a ver, Emil Durkheim, ¿lo escucharon hablar alguna vez de Durkheim? ¿En la secundaria? ¿En algún lado? ¿Tiene idea? Vamos, lo que venga. Sí, sí. ¿Escucharon hablar algo de por qué es importante para la sociología? ¿Qué ha estudiado? ¿De dónde es? Si no mal recuerdo, es el que lo nombró la sociología, ¿puede ser? Bueno, está perfecto. Ese es el que define el objeto de estudio de la sociología. Perfecto. Claro, como que quería hacer algo distinto a sus enemigos, por así decirlo. Y entonces lo nombró sociología, porque los demás lo nombraban de otra forma. Perfecto. Entonces, como para diferenciarlo, lo que estaba haciendo él, lo determinó como sociología. Perfecto. Si bien, para quedar sin... Ahora ya voy con vos, Cristian, ¿eh? Si bien para que quede claro, no es el que crea la palabra sociología, no es el creador de la palabra sociología, pero es muy importante Durkheim porque es el que define el objeto de estudio de la sociología que va a estudiar. Cristian. Habilita el micrófono. Comte. Cristian, habilita el micrófono porque no te estoy... Perdón, no me di cuenta. Vamos. Bueno, que algo escuchamos hablar al pasar de Emil Durkheim y estuvimos afilando quizás un poquito la memoria leyendo el texto de Giddens y bueno, hacemos memoria, recordamos que Durkheim entonces nos invita a pensar en esta construcción de lo que sería empezar a nutrir la ciencia joven, la sociología, que quizás le pone el nombre Comte, ¿no? Para diferenciarse de esta física, pero bueno, Durkheim, por lo que vamos recordando, fuimos releyendo, también sigue queriendo observar o pretendiendo observar los hechos sociales como cosas, y eso quizás se enfría un tanto, o seguir con los métodos de la biología, de las exactas, para la sociedad, quizás es un poco difícil, no podemos meter a la sociedad adentro de un laboratorio, ¿no? Entonces ahí vamos encontrándonos con dificultades. No obstante, podemos hacer
cierta, obviamente menciona a los logros significativos de Durkheim en el campo de la sociología, ya que, bueno, nos trae a pensar en lo que son los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales? Esto, por lo que yo entendí, ¿no? Por lo que tengo entendido, son este resultado sobre los individuos de las fuerzas de coacción, de coerción, estas fuerzas simbólicas que nos obligan a hacer algo o nos impiden hacer otra cosa. Entonces nosotros vamos transcurriendo en las aguas de la sociedad creyendo que somos del todo libres, pero quizás estamos bastante condicionados por fuerzas simbólicas que no advertimos en el transcurso de nuestra vida. Y bueno, Durkheim estaba leyendo que hace alusión a lo que tiene que ver con estas reglas que están quizás atravesadas ahora por los lazos sociales, los lazos en la sociedad de solidaridad, que están regulados por las relaciones de trabajo, comentaba. Que depende sí o sí del trabajo del otro, y el otro depende del trabajo mío, y quizás esto va evidenciando Durkheim que va desplazando en cuanto a la religión y su influencia. Tengamos en cuenta que Durkheim fallece en 1917, ¿no? Año de la Revolución Rusa. Entonces, contextualizando los avances de Durkheim, si bien quizás en cuanto a lo metodológico faltaría unas vueltas de tuerca más, o en cuanto a lo que él esboza, es significativo. Y no quiero abarcar mucho más ni ser muy verborrágico, pero también está bueno lo que leímos del suicidio, ¿no? De Durkheim, que hace hincapié en el estudio del suicidio, como para no pensarlo al suicidio como un acto de la psiquis propio, sino atravesado por un montón de hechos sociales que van confluyendo o se conjugan en el individuo para que el individuo tome la determinación de un suicidio altruista, un suicidio anómico, un suicidio egoísta, siendo quizás una temática tan de repente actual en las sociedades que estudiaba Durkheim, en la nuestra, el suicidio. Pero sí, algo más o menos de Durkheim tenemos y estamos preparados para compartir más ideas que vayan llegando. Gracias. No, claramente hay muchas ideas presentes en vos, Cristian, claramente con respecto a Durkheim. Eso es más que claro. Con respecto, dejaba hacerte este pie de página respecto a lo que decís. A mí me parece que seguramente lo tenés en cuenta. Cada autor debe ser analizado en el contexto en el cual desarrolla su obra. Por ende, el carácter biologicista muy presente en la argumentación de Durkheim refleja un momento particular, como ya vamos a ver, en el cual la sociología intenta disputar un campo de estudio, y para disputar este campo de estudio recurre a ciertos argumentos de las ciencias exactas, bien, de la ciencia, para lo cual, para validarse a sí mismo. Entonces utiliza estos recursos permanentemente, entonces hay que entenderlo desde esa lógica, más allá que actualmente la utilización de esa argumentación médica, biologicista, de las ciencias exactas, puede resultar desfasada o atemporal. ¿Ok? Es decir, hay que entenderlo en el contexto en el que se desarrollan los autores, y ningún autor tiene un carácter atemporal y puede ser utilizado a rajatabla en todos los tiempos. ¿Bien? Pero yo obviamente lo sé que tenés en cuenta todos estos factores, pero es simplemente hacer una acotación para el resto de los compañeros y compañeras. ¿Bien? Bueno, con respecto a Durkheim, como bien señalan todos ustedes, lo más importante de este autor en aquello que vamos a trabajar en esta materia es que Durkheim se considera uno de los padres fundadores de la sociología, para no decir el padre fundador de la sociología, porque define el objeto de estudio de la sociología. El objeto de estudio de la sociología es el hecho social, definido por el autor. Hecho social, HS y ahora más hecho social. ¿Ok? ¿Cómo lo define al hecho social? De alguna manera, Christian nombró algunas palabras acertadas en relación a esta definición. Él lo define toda forma de actuar, pensar, sentir, que ejerce sobre el individuo una presión exterior, también llamada coerción. Fundamental este concepto, coerción. Coerción es diferente, yo sé, esto, quédame chicos y chicas, no los estoy subestimando, es simplemente hacer esta diferenciación para que no tengamos errores en el momento de expresarnos y responder un examen. Coerción, diferente de cohesión, ¿no? Es diferente. Coerción, ¿a qué refiere?
Por eso, no es para subestimarnos, es simplemente para que esté claro, que todos utilicemos de alguna manera los mismos conceptos. ¿Coerción a qué refiere? Me están coercionando. ¿Qué quiere decir? Nos Vamos, impiden hacer lo que queramos hacer. pero coerción es impedir. Para mí, Y coacción lo tengo entendido como es obligar, pero a ver, ok, escucho. Reprimir. pero, ¿cómo? Reprimir. A ver, ¿toda coerción implica represión? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Yo soy un sujeto coercionado, pero no necesariamente me puedo considerar conscientemente un sujeto reprimido. Totalmente. Por ejemplo, a ver, coerción, yo creo que la mejor forma de buscar un sinónimo de coerción es imposición. Es imposición. Te imponen algo. Ahora, esa imposición, como somos seres sociales, en general son imposiciones que se construyen a lo largo de nuestra historia como sujetos. Por ende, no podríamos decir que es una imposición a la fuerza, que la sentimos de forma que nos reprime nuestros actos, sino que la vamos interiorizando, naturalizando, tomando como propias, y hablamos expresando esa coerción, sin darnos cuenta, les diría yo. ¿Bien? Eso es coerción, imposición indirecta, ¿ok? Ahí es donde funciona principalmente el hecho social. Es decir, la sociedad nos coerciona y no necesita necesariamente, no quiere decir que no necesita necesariamente un policía para coercionarnos, ¿se entiende? La coerción se puede dar y se da principalmente de forma indirecta y la vamos interiorizando como propia. ¿Bien? Por eso es una imposición indirecta. Eso es coerción. En cambio, cohesión, con H, es otra cosa, ¿no? Nada que ver. Cohesión es, ¿qué es? Unión, no cohesionar. Un cuerpo cohesionado, cohesión, pertenencia, ¿bien? Es para no equivocar los conceptos en el momento de responder. Ahora, dijimos, el hecho social es una presión coercitiva exterior que se ejerce sobre el sujeto. Perfecto. Es anterior y exterior, ¿bien? Al individuo. Es anterior y exterior al individuo y lo obliga a actuar en determinada dirección. ¿Ok? ¿Qué está diciendo con esto? Que es anterior, disculpen, y exterior al individuo. Lo que está diciendo simplemente es, nosotros como seres sociales nos encontramos con hechos sociales desarrollados que nos anteceden como sujetos. Son previos a nosotros y nos definen y nos condicionan. Por ejemplo, la cultura. Sí, claramente. Nacemos, por ejemplo, en Argentina y los argentinos toman mate y nosotros interiorizamos que, bueno, nos gusta el mate, pero en realidad es algo cultural, no es propio nuestro. Sí. El gusto es una construcción, claramente. Obviamente, hay personas que le gusta, hay personas que no, obviamente, pero si uno está dentro de un marco cultural donde el hábito de tomar mate es bastante generalizado, seguramente tenés una probabilidad alta de que te guste. ¿Ok? Claro. Es simplemente eso. ¿Bien? A ver, ¿qué expresa esta definición? Obviamente lo que expresa es cómo lo social ejerce presión sobre los individuos. Lo que vamos a decir, coerción social. Pero, ¿cómo ejerce, según Durkheim, no estamos en Durkheim, no nos vayamos del autor, pero cómo ejerce la sociedad dicha presión sobre el individuo? ¿Cómo se hace presente la sociedad coercitivamente? ¿Cómo se hace presente? ¿La sociedad existe por sí misma? Sí. ¿Florencia? No, pensé que estaba preguntando cómo se ejerce dicha presión y a través de leyes, ¿puede ser? Ajá, y si, vas bien. Y si yo hablo de leyes, ¿de dónde salen las leyes? De la sociedad. Bueno, pero a ver, voy a decir una verdad de perogrullo. A ver, nosotros vivimos en una sociedad, pero la sociedad nos hace presente por sí misma. Yo no, es decir, yo no la conozco, no sé quién es la sociedad. Lo que yo sé de la sociedad es cuando se materializa, se expresa a través de las instituciones. Es decir, la coerción social desde la mirada de Durkheim hace que la sociedad ejerza esa presión,
pero no por sí misma, sino a través de las instituciones. Como vos decís, por eso las leyes, ¿de dónde salen? De determinadas instituciones. ¿Ok? Entonces, el análisis de Durkheim siempre va a ser un análisis de la relación entre las instituciones y los individuos. ¿Bien? Ese siempre va a ser el juego analítico del autor. ¿Ok? Bien. Ahora, dichas instituciones, ¿no?, que expresan obviamente a la sociedad, intervienen en los comportamientos y deseos de los sujetos, moldeando su accionar, su percepción de la realidad. Piensen en diversas instituciones religiosas, jurídicas, educativas, lo que sea, ¿bien? Moldean el comportamiento, el deseo, la percepción de la realidad de los sujetos. Es decir, funcionan como instrumentos, medios de regulación social. Fundamental en Durkheim la palabra regulación. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Y ahora nos metemos con el análisis un poquito más fino de Durkheim. ¿Qué sucede cuando las instituciones no cumplen adecuadamente dicha función regulatoria? ¿Qué sucede? ¿Qué nos cuenta Giddens? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pasa cuando no regula adecuadamente estas instituciones los deseos y las expectativas de los sujetos? ¿Qué pasa, según Durkheim? ¿Anomia? Bien, va por ahí. ¿Qué dijo? Vamos a ver, pero ¿qué recuerdan? A ver, anomia está perfecto, ya vamos a definirlo. ¿Qué más? Para mí que dejan de respetar las instituciones en sí. Ajá. Cuando las instituciones no regulan adecuadamente, las dejan de respetar. Bueno, Por así está bien. decirlo, estaban también las instituciones informales, ¿puede ser? Bueno, sí, tenés formales, informales, ¿sí? en todas sus expresiones. Okay. Ahora, lo que podemos decir es lo siguiente. Durkheim es categórico, dice, cuando las instituciones no regulan efectivamente las expectativas, los deseos de los sujetos, estamos frente a una sociedad desregulada. Es decir, lo que él va a llamar, estamos frente a un cuerpo social enfermo. Así lo define, ¿no? Bien en términos biologicistas. Es decir, ahora bien, miren esta pregunta, dice, si la regulación social limita, contiene los deseos y comportamientos de los sujetos, ¿impide necesariamente que acontezca el cambio? Es bien sencillo, a ver. El cambio social es opuesto a la regulación. A ver, vamos a construir, a hablar un poquito sobre esto. Él dice, las instituciones son mecanismos de regulación social. Como mecanismo de regulación social, lo que busca es limitar, contener los deseos de los sujetos, que se lea, contener deseos y comportamientos de los sujetos, no quiere decir necesariamente reprimirlos, sino cuando se limita un deseo, desde la perspectiva durkheimiana, ¿no? Quede claro, cuando se limita un deseo, se le está dando sentido al deseo del sujeto. Porque si yo no sé dónde termina mi deseo, yo sé que parece difícil, si yo no sé dónde termina mi deseo, mi deseo carece de sentido. ¿Se entiende la lógica? Es decir, si yo sé que mi deseo es tal, mis expectativas son tales, y yo tengo la certeza dónde comienzan y dónde terminan, mi deseo tiene sentido. Mi comportamiento, mis expectativas tienen sentido. Ahora, cuando carecen de límite, es decir, deseo ilimitadamente, es un gran problema, porque carecerían de sentido. Ahora bien, dice, si la regulación social limita, contiene el deseo de los sujetos, ¿esto quiere decir que limita la posibilidad del cambio social? El cambio social, es decir, la transformación social, ¿es opuesto a la regulación? Si hablamos del statu quo, sí, si sirven para contener el orden social y no cumplen con los deseos de la sociedad, sí o sí se lleva a un cambio brusco o revolución. Ejemplo de eso cuando cambian las estructuras con las revoluciones burguesas, revolución francesa o revolución industrial. Correcto, yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿qué dice Durkheim? Ese es el punto, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, digamos. Una cosa, Florencia, Matías, vamos Durkheim a ver lo que dice.
Durkheim lo que plantea es lo siguiente, es un poco más esquemático, más riguroso, no más preciso, pero sí más riguroso en la forma de explicarlo, por lo menos la mía. Él dice, el cambio social, dice, no se opone, vamos con la primera línea, no se opone a la regulación social siempre y cuando sean graduales. Así el cambio es gradual, no se opone a la regulación social. ¿Por qué? Porque la sociedad ha logrado metabolizarlo. ¿Qué quiere decir esto, que ha logrado metabolizarlo? La sociedad ha sido capaz de crear los mecanismos de regulación acordes a dicho cambio. Es decir, acontece un cambio. Si ese cambio es gradual, la sociedad se adapta a través de sus instituciones a dicho cambio y crea los mecanismos regulatorios acordes. ¿Ok? Bien. Ahora, que esto es lo que hablaba Florencia recién. El cambio social se opone a la regulación cuando es un cambio abrupto. ¿Bien? Abrupto no quiere decir de un día para el otro, sino rupturista, ¿no? Cuando es abrupto, totalmente rupturista. Cuando es abrupto, es rupturista, se pone en riesgo la reproducción social. Es decir, como todo acto revolucionario, ¿no? Pone en riesgo la reproducción social, se transita una crisis, y de esta crisis deviene un conflicto. ¿Ok? Esta es la argumentación de Durkheim. ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo? Pero es la argumentación que él hace con respecto al cambio social. Ahora bien, ¿pero qué es el cambio social para Durkheim? ¿Cómo lo define? ¿O qué entiende por cambio social? Por ahora lo que respondimos es si el cambio social se opone a la regulación o no se opone. ¿Pero qué es el cambio social para el autor? Entonces, el autor entiende que el cambio social está estrechamente relacionado con el desarrollo, la división del trabajo. Algo de esto señaló Christian anteriormente. Él dice, según Durkheim, él dice, el desarrollo, la división del trabajo, sea en la economía, en la política, en el ámbito de las ciencias, etc., es claramente un síntoma de cambio social. Es decir, las diversas formas en que las sociedades han organizado el trabajo a lo largo de la historia es un síntoma de cambio social. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que en, no sé, en la sociedad antigua o tribal o feudal y obviamente en la capitalista, encontramos diferentes desarrollos de la división del trabajo. Dependiendo cómo se ha desarrollado, según Durkheim, la división del trabajo, es como mejor podemos leer el cambio social. Bien, está estrictamente atado. Entonces, ¿qué nos dice el autor? Cuanto más se desarrolla la división del trabajo, DT es división del trabajo, cuanto más se desarrolla la división del trabajo en una sociedad, más compleja, más segmentada, más especializada, más interdependiente se vuelve esa sociedad. Bien, por ejemplo, nunca se llegó a un desarrollo tan vasto de la división del trabajo como en la sociedad capitalista, ¿no? Y obviamente Durkheim está escribiendo en el siglo XIX, digamos, y obviamente si lo comparamos con la sociedad de hoy, mucho más se ha desarrollado esta división del trabajo. Es decir, tenemos tareas cada vez más restringidas, más especializadas, los sujetos se necesitan cada vez más unos de otros, y esto hace de la sociedad una sociedad cada vez más compleja y segmentada, ¿bien? Es decir, cuanto más se desarrolló la división del trabajo, más se expresa el cambio social, dice Durkheim. Ahora bien, la sociedad moderna es la expresión más clara de esta situación, ¿no? La sociedad moderna, industrial y capitalista que logra su máxima expresión en el siglo XIX, según Durkheim, es la expresión más clara de este cambio social que trae consigo un desarrollo de la división del trabajo. ¿Bien? Pero además de esto, la sociedad moderna, industrial y capitalista, según el autor, expresó, y acá quiero que presten mucha atención, un cambio abrupto, ¿no?, de la sociedad.
Bien, un cambio abrupto. Es decir, la llegada, la consolidación de la modernidad conllevó una ruptura, un cambio abrupto de lo existente. ¿A qué se refiere con esto, no? ¿A qué se refiere el autor con respecto a que la modernidad conllevó un cambio social abrupto? Se refiere principalmente a que rompe abruptamente los lazos tradicionales que vinculaban a los individuos con la sociedad feudal. Es decir, la consolidación de la sociedad moderna, industrial y capitalista tira por tierra todos los lazos de pertenencia tradicionales propios de la sociedad feudal. Bien, por ejemplo, termina con los lazos de vasallaje, terminan con las corporaciones de trabajo regulados, las corporaciones de artesanos, cuestiona el dogma religioso y el poder monárquico. Bien, ¿tiene idea qué serían los lazos de vasallaje o los lazos feudales en dicha sociedad feudal? ¿Han escuchado un poquito? ¿Algo? Vamos, Ivana. Más o menos lo que me acuerdo, ¿no? Dale. Lo del señor feudal, que era como el más capo, por así decirlo, que toda la gente que trabajaba por él, para él tenía que darle así como una recompensa de lo que trabajaban en la tierra, algo de eso puede ser, vagamente me acuerdo. Perfecto, es decir, está muy bien. El lazo de vasallaje era el lazo que vinculaba al señor feudal y al siervo. En general, siervo de gleba. Hablamos de siervo de gleba, es el siervo atado a la tierra, no el señor feudal. O sea, el lazo de vasallaje es el intercambio, es decir, por Marx diría, la relación de producción entre los dos actores predominantes en dicha sociedad. Y ese intercambio tenía ciertas características que la llegada de la modernidad y el capitalismo tiran por tierra. Lo hacen de alguna manera desaparecer. Digamos, este cambio abrupto, dice Durkheim, que trae consigo la modernidad y que tira por tierra la sociedad feudal, hace que se objeten, que se cuestionen, si ustedes quieren, los parámetros de sentido propios de la sociedad feudal. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esto, dice Durkheim, este cambio abrupto que trajo la modernidad realmente crea una situación de sinsentido, dificultad de marcar límites a los deseos de los sujetos, y lo que él va a llamar en sus dos grandes ejes, y con esto vamos cerrando por hoy, anomia y orden, ¿no? Dice, los dos grandes ejes problemáticos para Durkheim son estos dos elementos claros, que son la anomia, que alguno de ustedes ya nombró, y el orden. Dice, a ver, dice, estos dos elementos están en juego en la sociedad moderna, industrial y capitalista. ¿Qué debemos entender por anomia? Vamos con anomia primero. Anomia, por definirlo muy rápidamente y de forma muy sencilla, dice, expresa la dificultad de la sociedad de dar sentido y organizar el deseo de sus miembros. Para que quede claro, si uno lo busca en el diccionario, anomia es ausencia de normas, pero no es la definición que estamos utilizando nosotros. Para nosotros no es ausencia de normas. ¿Queda claro? Para la concepción de Durkheim, lo que está expresando el fenómeno de la anomia propio de la sociedad moderna es la dificultad que tiene esta sociedad de regular efectivamente los deseos y expectativas de sus miembros. Y al no poder regularlos, los deseos del hombre moderno carecen de sentido. ¿Bien? Segundo ejemplo. Ahora, el ejemplo más extremo de anomia es el suicidio. Hay muchos ejemplos de anomia, pero el más extremo es el suicidio. Obviamente, ¿por qué? Digamos, porque ¿qué está expresando? Digamos, el acto, ¿no? El acto de la falta de sentido de seguir viviendo, se expresa el acto, obviamente, de matarse o dejar de vivir. Dice, el suicidio expresa, según la mirada de Durkheim, la mirada sociológica de Durkheim, la dificultad de construir sentido frente al deseo del sujeto. Ahora, a la sociología y a Durkheim en particular, ¿le interesa saber cuáles fueron las motivaciones individuales de Pepito, de Pepita, de Pepito?
200 años. ¿Por qué termina tomando esa decisión extrema de suicidarse? No, no le interesa, y la sociología no puede decir nada con respecto al caso particular de Pepito, de Pepita. Lo que puede decir la sociología es qué le sucede a una sociedad particular que no ha podido contener o limitar los deseos de los sujetos y darle sentido a los mismos y lograr que los sujetos se aferren a la vida. ¿Se entiende? Es decir, la sociología no puede decir nada, y yo estoy de acuerdo, obviamente, con Durkheim en lo que dice, no puede decir nada con respecto a por qué ciertos casos particulares, cuáles son las motivaciones individuales que llegan a realizar cierto acto, pero sí puede decir mucho con respecto a cómo está configurada dicha sociedad para que aumente o disminuya la tasa de suicidios. Entonces, uno puede pensar, digamos, por qué, y es más que obvio lo que le voy a poner, por qué en diferentes situaciones socioeconómicas, de crisis, realmente la tasa de suicidios aumenta, digamos, ¿qué le pasa a esa sociedad? ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son las dificultades que tiene para lograr que sus miembros se aferren a la vida, bien, y que no aumente dicha tasa? ¿Se entiende? ¿Cómo podemos pensar al suicidio como un ejemplo de anomia? ¿Ok? Más allá que Durkheim hablar de diferentes tipologías de suicidio, como había detallado un poco Christian, pero lo que nos tiene que interesar a nosotros como un fenómeno que a simple vista uno podría decir es más propio de la psicología o del campo de la psicología, puede ser pensado desde un análisis sociológico que se pregunte con respecto a las características que tiene una sociedad particular con respecto a cómo contiene a sus miembros. ¿Ok? Y la otra problemática que está presente en el análisis de Durkheim, y ya con esto cerramos, es el tema del orden. ¿Bien? ¿Cómo garantizar el orden social? ¿Bien? O sea, va a estar, el tema del orden social va a estar presente en todos, de alguna manera, salvo Marx, en todos los padres fundadores de la sociología, ¿no? ¿Cómo garantizar el orden social, principalmente en una sociedad moderna, industrial y capitalista, repleta de conflictos entre las clases sociales, entre la burguesía, entre el proletariado? Durkheim está desesperado para responder esta pregunta. ¿Cómo garantizar el orden social? ¿Bien? Y la forma que él dice que se tiene para garantizar el orden social es establecer límites máximos y mínimos de bienestar. ¿Ok? Este último punto lo vamos a abordar y lo que queda del texto de guía en la próxima clase. ¿Ok? Y ya para ir cerrando. Les pido por favor, la próxima clase, lean el texto de Portantiero, y bueno, nos encontramos a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ok? Una cuestión. ¿Qué hora? Quería armar un grupo de WhatsApp entre nosotros. Si me dejan su número o algo. Sí, excelente. Porque Si te me encargas de parece armarlo, de 10. Digamos, yo de Mil Amores no tengo ningún problema. Lo único, les pido, por favor, ustedes utilicen el grupo para el intercambio que a ustedes les parezca. Lo que sí, yo solamente voy a intervenir cuando se me solicite la intervención, ¿no? No tomen mi no intervención como un tipo, ¿cómo decirlo?, oscuro. Ya, simplemente tomen la no intervención como aquel que va a intervenir cuando se lo solicite. ¿Bien? Oriana, ¿anotás, por favor? Sí, Sí, es 11 50 sí, 49 51 09. 09. Sí. Ahí está. Y bueno, podemos hacer el resto, si se lo quiere pasar en este momento, o de otro medio, no sé, elijan ustedes, como vos te parezca, Oriana. No, podemos armar el grupo de WhatsApp, después pasar el link, como hace usted por mail Ok, ok. del grupo. Así mejor. Bueno, perfecto. No sé qué otra cosita. Bueno, nada, si les parece, nos encontramos. Sí. Bueno, nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Ya después, entre mañana y pasado, le envío nuevamente la invitación para que nos volvamos a encontrar. Bueno, ha sido un gusto. Chau, chicos, que descansen. Nos vemos. Chao, buen fin de. Chao, chao. Chao, chao.